Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Amezquita, presidente actual del capítulo colombiano de eSport Colombia. Bueno, quiero primero desearles un éxito en el evento a todo el equipo de COAN, agradecerles por la invitación que nos han hecho como sociedad científica a venir a aportarles en algunos de estos temas de los que vamos a conversar hoy. Y bueno, contarles que por un motivo realmente de fuerza mayor no pude estar presencialmente en la ciudad de Medellín, con lo chévere que es estar en Medellín, pero que bueno, vamos a utilizar los medios de las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder hacerlo. Con esto, bueno, y mientras voy compartiendo pantalla, también quisiera agradecer a todo el equipo de COAN, en cabeza del doctor Jamel Henao, que ya hace varios años que venimos, digamos, fortaleciendo una relación para poder agregar realmente valor, como es el título del todo el encuentro. Y pues en el camino lo que hemos podido construir con José Jaime, con Nelson recientemente. Y pues bueno, digamos que muy contento de venirlos a apoyar, un poquito de guayabo porque sí tenía mucha expectativa de estar presencialmente en Medellín. Pero bueno, espero ponerme al día con las memorias del evento una vez estén disponibles. Bueno, sin más, quisiera eh, ir introduciendo pues la charla que tenemos para hoy, titulada Costo efectividad en la gestión del riesgo farmacéutico, pero teniendo una mirada muy terrenal que agrega valor en salud. Y cuando decimos terrenal es que lo vamos a llevar de la mano de ejemplos que podamos llegar a palpar. Y es una línea muy pragmática que me has dado desde ISPOR y que también desde lo personal me gusta manejar. Ahora bien, cuando decimos antes de arrancar, o vamos a mirar cuatro temas básicos, a repasar un breve contexto de cómo han evolucionado los sistemas de salud y eso que llamamos valor, cómo dentro de esta gestión en salud, cómo se puede hacer una gestión en salud con enfoque de riesgo. Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a entrar como a ese tema de la costo efectividad que a veces tiene como muchos mitos y realidades y poder de pronto esclarecer un poco el tema. Pero primero vamos a hablar de qué es ISPOR. Y para poder decir qué es ISPOR, pues bueno, quisiera contarles que ISPOR es una organización global. De hecho, es el acrónimo en inglés de la Sociedad Internacional para la Economía de la Salud y la Investigación de Resultados. Inicialmente se llamaba para la farmacoeconomía, pero ha venido virando su alcance para poder obtener un enfoque mucho más amplio y abordar otras temáticas. Así, digamos que lleva más de 25 años a nivel global y en Colombia lleva un poco más de 14 años, donde se ha constituido como una sociedad científica de personas naturales. Ojo, aquí no representamos a ningún gremio en particular, somos personas naturales, somos estudiosos o, por qué no, ñoños con el tema de la economía de la salud y la investigación de resultados. Siendo una sociedad científica parte de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, una de las 67 asociaciones miembros, en donde el 98% son especialidades médicas y subespecialidades médicas. Eh, y compartimos ahí mesa con los hematólogos, con los internistas, con todas las especialidades médicas. Y hemos ganado una posición bastante importante porque, primero, somos de carácter multidisciplinario. El liderazgo de eSports se ha tenido en diferentes posiciones. Ahora, yo, en mi caso, que soy farmacéutico, con médicos, también hemos podido compartir ese liderazgo. Y también ha sido un ejercicio muy interesante de lo que podemos llegar a hacer como farmacéuticos, que es una de las reflexiones también que quiero dejar en el auditorio. Tenemos cuatro líneas temáticas. Unas líneas temáticas de salud basada en valor, de evaluación de tecnologías en salud, de evaluación de impacto y resultados en salud, ya un enfoque un poco más de vida real, y todo lo que es la analítica de datos en salud, también entendida como los temas, digamos, de análisis, no solo la analítica que vemos hoy mucho hacia los temas de modelos predictivos, tableros y demás, sino todo el componente de análisis de datos como tal. Tenemos un congreso cada 2 años. De hecho, lo acabamos de realizar hace ya inicios de septiembre, van a ser 2 meses. De hecho, fue en Medellín, fue en la Universidad Pontificia Bolivariana. Allá nos vimos con José Jaime, nos pudimos saludar. Sé perfectamente lo que implica hacer una organización de un evento, José, 10.000 cosas al tiempo. Hicimos nuestro congreso en Medellín, más de
tuvimos más de 300 personas, 200 presenciales y más de 100 conectadas por streaming. Es el congreso con más afluencia que hemos tenido y confiábamos en Medellín como plaza y por supuesto que tuvimos un respaldo muy bueno. De hecho, fue nuestro séptimo congreso en el que hicimos y también desarrollamos otras actividades como un eSport viajero. El eSport viajero pretende llevar a eSport a las regiones. Vamos a tener, de hecho, el 2 de diciembre uno con la Costa Atlántica y sus instituciones y pretende eso, visibilizar las instituciones. De pronto trabajar en aquello del centralismo que vivimos todavía como país. También tenemos capítulos estudiantiles, hay 4 capítulos estudiantiles activos, adscritos, digámoslo así, a unas universidades. En Antioquia tenemos el de la Universidad Pontificia Bolivariana, creado recientemente y liderado por el profesor Juan Guillermo Barrientos, que a partir de enero asume la presidencia de eSport Colombia. Yo pasaré ya un rol de expresidente, sigo en la junta, pero quedaré ahí. Y haré uso del buen retiro que deben hacer los expresidentes y dejar gobernar y más bien apoyar a los que vienen. Hacemos diferentes eventos, webinars, algunos, digamos, gratuitos, de un acceso libre, como debe ser la misión de las sociedades científicas, y algunos que son, digamos, por comisión, digámoslo así, de algún patrocinador, que esto lo revisamos muy bien para que tenga una agenda técnica, académica e independiente. Los invito a poder saber un poquito más en esportcolombia.org. Los invito, ¿por qué no?, a afiliarse. Son 150.000 pesos al año. Eso está como muy barato, decíamos, por estos días, pero es nuestra labor poder generar a un costo bastante razonable una agremiación de personas naturales y interesados en estos temas. Bueno, ya echándome la publicidad política, ¿cierto?, de eSport, vamos a entrar en el contenido de la charla. Y en esta primera parte, yo sencillamente, y no voy a ser tan exhaustivo en algunas cosas, porque realmente lo que quiero es centrarme en el mensaje principal, es que los estudiosos de los sistemas de salud caracterizan, digamos, 3 eras principalmente. Por allá en los 50 a los 70, una era de la expansión. Después una era de los 70 a los 90 con la era de la contención de costos y ya entrado los 2000 una era de la evaluación y el accountability, es decir, la rendición de cuentas, lo llamamos en español. Sí, en español. La era de la expansión realmente se caracterizó por tener muchas innovaciones reales, muchas innovaciones, cirugía, reemplazos de cadera o cirugías a corazón abierto, etcétera, donde la máxima en ese caso era vamos a darle al paciente lo que necesite, no importa cuánto valga, ¿sí? Porque realmente esa era una innovación. Los antibióticos estuvieron en esa era para poder decir, vamos a darle, y son reales innovaciones. Pero, ¿qué pasó después? En la siguiente era, que decían, pues venga, esto está muy bueno, pero es que me está costando más y alguien tiene que pagar. Dependiendo del sistema de aseguramiento, alguien tiene que pagar. Y en donde comenzaron a gestionar la demanda, aparecieron los grupos relacionados de diagnóstico, todo lo que fue el cuidado coordinado, todo lo que son las HMOs o los aseguradores, por así decirlo, un enfoque muy estadounidense, a establecer aquello de las competencias del mercado y a tratar de gestionar la demanda a través de copagos, coaseguros, para que de alguna manera hubiera un mecanismo de regulación de esa aversión al riesgo y al uso de los servicios, con una máxima que resumiríamos como lo que el paciente necesite, pero vamos a gestionar la demanda, ¿sí? Y entramos a la última era de los 2000, donde decimos, es que aparte de darle lo que el paciente que necesite de gestionar la demanda, tenemos que tomar decisiones basadas en evidencia, en la medicina basada en la evidencia, con guías de práctica clínica, con auditorías, con más marcos regulatorios más claros. Y la máxima, digamos, ahí era, vamos a darle lo que el paciente necesite, lo que logre resultados en salud, lo que sea eficiente, pero sea pagable. Ya entramos en una era, y diría yo estos últimos 10 años, de la asequibilidad, de que esto tiene que ser pagable, alguien tiene que pagar. Y las bondades de nuestro sistema de salud, que hay que discutirlas a la luz de la reforma, con hechos, con datos, escuchando las cosas que se proponen, evaluando, dando valor a lo que se propone, pero también pudiendo ser abierto a la crítica
Y nuestro sistema de salud tiene una protección financiera, es un sistema de los más garantistas que hay y parece, cuando uno lo puede socializar con personas en otras latitudes, en Europa, incluso en Estados Unidos, le dicen, oiga, pero es que es un sistema de salud que tiene un muy bajo costo, tiene un amplio acceso, ¿sí? Un amplio, por lo menos, cobertura, y hay un tema discutible frente a acceso y cobertura, y un reembolso, lo que llaman un reembolso, es decir, los productores de las tecnologías tienen un reembolso relativamente rápido, pero entramos en la era de que sea pagable. Y ya los sistemas en salud en el mundo han dicho esto es muy costoso para mí y han puesto unas reglas de juego. Pero bueno, no me quiero desviar. Y con esto retomo acá. Y es que para precisamente tener la accountability, la rendición de cuentas, pues se incorporó la evaluación de tecnologías en salud y se pusieron varias instituciones de acuerdo en el 2020, que eso no fue una tarea nada fácil, pero básicamente se define como un proceso que utiliza métodos explícitos. Déjenme por acá, yo voy a colocar un puntero para que me puedan seguir para determinar el valor. Y comienza a aparecer esta palabra. Comienza, no, ya hace rato estábamos hablando de valor, ya vamos a abordar esto más adelante, en diferentes puntos de su ciclo de vida. Sí, ya comenzamos también a hablar que es tan bueno poder evaluar el valor o considerar el valor de una innovación, pero también cuando ya están en una era, digamos, en el ocaso de su ciclo de vida, las tecnologías, y vale la pena también soltar y vale la pena también dejar de hacer. Y el propósito de la evaluación de tecnología es informar la toma de decisiones de los decisores en salud. Yo tengo ahí una posición que de pronto, es que el decisor en salud a veces es una figura mitológica, es como un unicornio, es alguien iluminado que va y tiene poderes sobrenaturales para hacerlo. Y a veces hacemos muchas evaluaciones para decir que ese ser mitológico tome las decisiones. Y ese ser también es un humano común y corriente con habilidades, con destrezas, con limitaciones. Y en la medida que la evaluación de tecnologías en salud sea más un elemento de recomendación de política que más un elemento técnico, pues va a tener un mayor impacto. ¿Para qué? Para esto que nos dice acá, para promover sistemas de salud con igualdad, eficiencia y alta calidad, que es el final, el fin de estas herramientas técnicas. Ahora bien, y como está aquí titulado, cuando una evaluación económica que no dio, nos decían, venga, no lo miremos desde el precio, miremoslo desde el valor. Y ahí es donde estamos a decir, el valor no, hay que mirar a Porter, porque Porter llegó a ser un referente pues, del management, de la administración, pero también se metió en salud. eh, y pues bueno, tiene sus apreciaciones, ¿no? Yo tengo algunas consideraciones personales a veces sobre cuando se meten en tantas cosas, pero pues no soy quien sería pretencioso para darle varilla a cierto Porter. Y propone algo que es el valor como una ecuación que mezcla en el numerador desenlaces clínicos, desenlaces reportados por paciente y la experiencia. Desenlaces clínicos, por ejemplo, un estudio clínico, desenlaces reportados por pacientes, una, esos son los patient Reported Outcomes, los famosos PROMs, que el paciente diga, no, es que yo tengo pues me estoy tomando este medicamento, pero me causa un malestar gastrointestinal terrible al punto de abandonarlo, por ejemplo. Y el tercer elemento es la experiencia reportados por los pacientes. Es decir, tuve una experiencia donde me dieron donde me prescribieron mejor el medicamento, pero no me lo entregaron. Y aquí sí los servicios farmacéuticos tenemos un rol vital para poder asegurar la experiencia reportada por los pacientes. Eso en el numerador y en el denominador pone el costo total del ciclo de atención y la reducción del desperdicio. Entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Arriba, desenlaces y abajo, costos. Y valor es esa relación donde usted maximiza desenlaces y minimiza costos. Eso hasta ahí es relativamente fácil de entender. Ahora bien, vaya y hágalo en la realidad. Y ahí es donde viene la dificultad para decir cómo esto multidimensional lo integro para decir valor. Y vienen otras aproximaciones, en este caso una de eSport, y donde eSport viene y dice, esta es la famosa, la llaman la flor del valor, o de un artículo de una fuerza, un task force de la Cuadala, donde dice, mire, todos estos son los elementos que se pueden considerar en el valor. Hay algunos como los famosos años de vida ajustado por calidad y los costos que se tienen en cuenta. Hay otros que no son tan tenidos en cuenta y otros como deseables, incluso por acá el valor de la esperanza, que ahí sí, dígame cómo mido el valor de la esperanza. Entonces comenzamos a ver un valor que comienza a ser
multidimensional, pero en esa multidimensionalidad a veces se hace complejo de medir. Entonces, el ABC es comencemos a definir primero qué es valor. ¿Qué es valor para nosotros como institución? ¿Qué es valor para nosotros como país? Hay una discusión muy buena actualmente sobre las categorías de valor para el país. No vamos a entrar en eso porque si no me inspiro y me desvío de la charla, pero primero definir qué es valor para lo que estemos tratando. Ahora bien, en el marco de la gestión en salud y cambiando de tercio, vemos de dónde venimos, para dónde vamos, cómo ha evolucionado el concepto de valor, pero definitivamente, sobre todo en esa era entre la segunda y la tercera que veíamos, comienzan a tener un enfoque de riesgo. Y de alguna política de atención integral que teníamos, si no estoy mal, en el 2015, a mí este esquema me gusta bastante, el de curso de vida. Así esto se reencauche en diferentes nombres, viene teniendo el mismo sentido conceptual, en donde básicamente lo que dice es, mire, usted nace relativamente sano y a lo largo de su vida va pasando por diferentes etapas del riesgo, digámoslo así, en donde primero hay un tema que determina socialmente que usted pueda tener acceso a agua potable, que tenga poder de acceso a mínimas condiciones que favorezcan la salud, los determinantes sociales en salud, pero usted hace, eso como tal implica un riesgo o una clasificación de un riesgo dependiendo sus entornos, digamos, del territorio, de lo que lo rodea. Y eso determina y condiciona su situación, su estado de salud. Ahora bien, cuando usted sigue avanzando en este curso de vida, pues usted puede estar sano, pero lo diagnostican con algo. Y también tiene un riesgo de ese diagnóstico, un riesgo asociado a diferentes condiciones, a edad, sexo, comorbilidades, etcétera. Y puede que usted requiera o no requiera tratamiento. Y muchas intervenciones en salud no requieren medicamento. Y eso sí que a los farmacéuticos, digamos, a veces nos dicen, no, es que ustedes se concentran en cuando el paciente ya tiene medicamentos o tiene tecnologías en salud y no necesariamente. También se pueden hacer intervenciones colectivas, por así decirlo, que no implica, que implican es más en generar la conciencia en el riesgo que implica utilizar un medicamento, incluso si es de venta libre, que ya incluso cuando es de manera crónica. Ahora bien, cuando usted sigue avanzando, dice, ya cuando entra en la era secundaria, es que usted se convirtió en crónico, digamos, si trazáramos una línea aquí para hacer esto, o un agudo recurrente, por así decirlo, y cuando ya se generan complicaciones derivadas de las condiciones de salud, entraríamos en esto que llaman prevención terciaria, donde ya vamos a evitar el daño, tratar de minimizar el daño para esto. Este curso de vida a mí me gusta mucho para abordar este concepto del enfoque de riesgo, porque el enfoque de riesgo nos permite poder ver, y esto lo tomamos por acá de una EPS con la respectiva referencia, pero me gusta mucho cómo lo muestran, porque nos dices, ojo, póngale el ojo a donde usted realmente puede orientar los esfuerzos de la gestión del riesgo poblacional, donde usted hace intervenciones masivas y donde usted hace intervenciones dirigidas en la gestión del riesgo individual. ¿Por qué? Porque esto que nos muestra por acá este asegurador nos dice es que aquí usted puede tener un 80% de la población que le gasta el 33% de los recursos, acá un 20% que le gasta el 19% de los recursos, y acá un 0,5% donde se le da el 42% de los recursos. Entonces le dice, ojo, porque no puedo tratar como de manera masiva a todo el mundo, sino tengo que tener un enfoque de riesgo con lo que estábamos viendo anteriormente. Y las características, pues claro, cuando vamos a hablar de salud poblacional es masivo, las prestaciones son pocas, es un nivel de atención primaria, y cuando hablamos ya de la gestión del riesgo individual, son poblaciones mucho más pequeñas, prestaciones intensas, son más prestaciones, más consultantes, por así decirlo, y un nivel de atención que es altamente especializado y donde la reflexión a la que vamos a llegar es la atención farmacéutica en donde puede caer. Ahí dejo la pregunta y la retomamos un poco más tarde. Listo. Ahora bien, vamos con nuestros ejemplos terrenales. Y terrenales porque, pues, que la idea, cierto, muchas veces a uno le pasa que asiste a algunas charlas que tiene una, un esquema conceptual muy chévere, muy claro, pero a veces uno dice, y esto llego a mi escritorio el lunes y ¿qué hago? ¿Cierto? O por lo menos, ¿qué puedo palpar? Y bajo estos ejemplos terrenales, pues precisamente con este enfoque de riesgo, yo quiero enseñarles
uno que digamos, en la práctica profesional hemos podido hacer, donde básicamente el abordaje era, venga, ¿cómo podemos establecer el riesgo farmacéutico de una población? Para ver cómo focalizamos las intervenciones. Entonces, comenzamos a definir con un equipo técnico, ya aquí les hablo con otro sombrero que no es el de eSport, que es del tema de consultoría, donde también trabajo rutinariamente, por así decirlo. Pero bueno, decíamos, mire, ¿qué información quisiéramos, por un lado, qué información tenemos y miremos dónde hace match? Había algunas que de pronto no, ¿sí? Yo quisiera tener mucha información, pero no está en los registros. Entonces, bueno, voy a trabajar con la que tengo. Y finalmente comenzamos a encontrar que esta es la que teníamos. Si era de estrecho margen terapéutico, que como tal la literatura ya nos dice que tiene un riesgo. Si es un grupo de riesgo como personas, como mujeres embarazadas, adultos mayores, población pediátrica, una condición especial que se tuviera, si es comorbilidad, si es policonsultante, entendido como más, en este caso, un punto de corte de más de 10 consultas al año. Si tiene polifarmacia, que este sí fue un reto porque es una población muy especial, súper polimedicada, donde el riesgo farmacéutico se concentra. Y si tiene un tema de dependencia entendida como si es autónomo para poder administrarse los medicamentos o no. Y bueno, nos tocó mover el punto de policonsulta de 6 a 10 porque es una población súper especial, como les decíamos. ¿Para tener qué? Para tener esta pirámide. Para tener una pirámide que me dice, mire, es que a usted se le concentra el 40% de la población en la base y el 60% en arriba. Y es una de las poblaciones más complejas de abordar en la gestión de riesgo farmacéutico, porque, claro, decir, mire, usted tiene un estrato, ¿sí? Donde casi más del 50% está aquí. Y hubo que hacer varios reajustes del modelo para decir, oiga, venga, pero sí nos visibiliza que aquí hay una punta de una pirámide súper riesgosa y aquí hay una base también para intervenir. Y finalmente esto se hace con los estadísticos de la mano para decir, deme un puntaje de riesgo y ¿qué hago? Comienzo a establecer del más alto puntaje al más bajo las priorizaciones de la intervención y se articula con el programa de atención farmacéutica para decir, supongamos, establezcamos de 0 a 100 el score de riesgo, el puntaje de riesgo, y comenzamos de 100 para abajo. Y ahí a los de 100, 99, 98, se le hace atención farmacéutica, seguimiento, mejor dicho, si es necesario, 3, 4 veces al mes. Y comenzamos a gestionar ese riesgo de acuerdo a la oferta que se puede llegar a dar. ¿Para qué? Para poder decir, mire cómo cambia el riesgo en el año, ¿sí? Este es el análisis del 2022 y vimos, mire, que aquí subió del 47 al 56 en este estrato medio bajo, pero en el medio alto es donde comenzamos a ver pues que también sigue subiendo. Y de hecho el riesgo bajo baja, pero baja porque los demás están subiendo. Entonces, también, ¿qué puede explicar esto? Que la población sigue envejeciendo, es una población relativamente cautiva y donde, pues, digamos, este enfoque de riesgo nos ayuda a poder decir cómo se están caracterizando. Pero ojo, y esto sí quiero ser así reiterativo, cómo se está caracterizando, pero en función de qué yo hago con eso. Que a veces los que somos de base técnica decimos es que hacemos un montón de cosas y dice, ok, gracias, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con eso? Se llamaba la acción, el call to action, para decir qué podemos implementar. Y aquí tiene una intención y un propósito de poder orientar las actividades de gestión de atención farmacéutica y las otras prestaciones del equipo interdisciplinario. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, comparemos esto con el año pasado, ¿de dónde venimos para dónde vamos? Vimos que ese estrato del riesgo medio bajo, pues miren el cambio que tiene y la participación que tiene, ¿cierto? Y aquí es donde uno diría, comienza a detallar qué está pasando aquí, que realmente me pueda estar subiendo el riesgo y básicamente se encontraba un tema de un uso o un uso mayor de medicamentos y se identificaba por el programa de atención farmacéutica, incluso el uso de medicamentos de venta libre.
y comenzamos a ver dónde están estas comparaciones, porque el programa de atención farmacéutica debe ser integral, debe ver al paciente no como lo que yo le doy, ¿cierto? Sino como, o sea, en términos de medicamentos y tecnologías, sino un tema de verdad integral que incluso si el paciente dice es que yo, no sé, tengo medicamentos o tecnologías o fitoterapéuticos, debo incorporarlos dentro de ese análisis. Pero bueno, ustedes saben más de eso que nosotros, o que yo. Ahora bien, ya tenemos teniendo un ejemplo terrenal de una estratificación de riesgo, pues decimos es, oiga, venga, el riesgo se puede predecir y entramos en el terreno de los famosos y rimbombantes análisis predictivos. Término que se ha utilizado bastante, ¿cierto? Para poder decir, bueno, venga, yo realmente podría predecir en este caso el riesgo farmacéutico. Y aquí hacemos uso de la estadística. La estadística a veces es un acto de fe. Un acto de fe porque el estadístico, a uno le dice, nosotros tenemos la fortuna de contar en el equipo con un estadístico que además es farmacéutico, que es una maravilla, porque tiene los dos puntos de su cerebro conectados y nos dice, vamos a utilizar un modelo logístico ordinal. No me pongan a hablar qué es eso porque hoy me enredo. Yo le digo, lo que usted diga está bien, hermano, para poder responder a esto, que si los pacientes no tienen gestión o cambios en sus condiciones para el año que estamos evaluando, ¿cuál sería el grupo de riesgo para el siguiente año? Vamos a predecir con base en una información. Estos son los famosos modelos predictivos. Y el modelo, básicamente, esto aquí no voy a entrar porque hoy me enredo, pero cuando sale este tipo de letra, usted dice, esto es difícil. Porque pues, temas de software, paquetes estadísticos, para poder decir, esto es lo que el modelo nos decía, pero lo que nos interesa es la interpretación que podemos tener. Y en esa interpretación nos dice, este estrato riesgo medio bajo va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y los otros dos van a bajar, ¿cierto? Ligeramente, pero este va a seguir creciendo por las condiciones asociadas que tiene, que ya vamos a hablar sobre eso, ¿cierto? Al final, yo reitero mucho y quiero que se lleven para sus trabajos y para sus casas incluso, que no es tanto, saber conocer, tener conocimiento técnico, sino qué hacemos con eso para lograr un objetivo, que si no es tanto que sabe, sino cómo lo aplica, digámoslo así. Y básicamente este modelo nos decía, mire, todas las variables que usted tenía, nos comienza a explicar en dónde se van a concentrar el riesgo. Entonces nos decía, para este grupo, aquí en la policonsulta, para el grupo medio bajo, para el grupo medio alto se va a concentrar en un tema de analgésicos no opioides, que es bastante, digamos, intenso en este grupo, otros analgésicos y en temas de policonsulta, más de 20 consultas en un año. Y para el grupo alto, lo que se va a concentrar son estas que vemos aquí, estrecho margen terapéutico con comorbilidades y con uso de analgésicos y policonsulta, el grupo más riesgoso. ¿Qué hacemos con esto? Recuerden, entrar a poder decir, ahí debe ser el programa de atención farmacéutica más intensivo y debemos monitorear los resultados con menor frecuencia y ser más estrictos, por así decirlo, en poder hacerlo. Aquí vale la pena, digamos, hacer atención farmacéutica en el grupo A. Esto puede ser una discusión bastante interesante entre colegas para poder decir, puede que sí, puede que no, puede que usted haga intervenciones colectivas menos intensas, pero definitivamente si usted hace atención farmacéutica en este grupo y no en este, pues es donde puede estar desaprovechando, digamos, la capacidad instalada que tiene. Bueno, no me voy a concentrar en esto para entrar en nuestro último bloque de los mitos y las realidades de la costo-efectividad. Cuando comenzamos a hablar de costo-efectividad, comienza a ser así como de esos términos ya hace varios años, pero de esos términos así rimbombantes como el modelo predictivo, como que dicen disruptivo, ¿sí? Y comienza a veces a tener un tema de, bueno, vamos a hacer algo que suene chévere y vamos a decir la costo-efectividad es lo de moda y vamos a trabajar sobre eso. Pero aquí lo que pretendo es decir, venga, la costo-efectividad viene por allá de los 70s, 80s, en donde básicamente, y acá no me voy a gastar tanto tiempo, pero quiero que quede lo más claro posible. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, ahí vamos bien. Entonces, básicamente, lo que uno puede hacer a través de modelos matemáticos, y cuando decimos modelos matemáticos son las mejores aproximaciones a la realidad que tenemos, los modelos matemáticos finalmente nos dicen o nos sacan resultados agregados que
dibujamos sobre el plano de costo-efectividad, donde decimos, en el eje Y están los costos agregados. Cuando decimos agregados, no es lo que me vale la tecnología, el medicamento. Es lo que me vale la tecnología más los eventos adversos por la probabilidad de que ocurran esos eventos adversos, más, por ejemplo, los eventos derivados requiere más atención, requiere una sala de aplicación por la proporción que tenga. Lo que quiero decir con esto es que no es el costo solo, sino comienza como a agregarse costos en esas ramas del modelo para poder decir, al final esto me va a valer tanto. Y lo que hago es que ubico al comparador en el centro del plano cartesiano y comienzo a decir dónde me puede caer una intervención. Si me cae aquí, ¿qué significa? Que hay una diferencia en costos, pero no en efectividad. Y esto es lo que llamamos un estudio de minimización de costos, para poder decir, es que prácticamente es lo mismo, lo único que me desempata es el costo. Si me cae por acá, en este punto, es lo que en la jerga farmacoeconómica o de la evaluación económica se llama una tecnología dominada. ¿Y dominada por qué? Porque digo, compárelo. Recuerden que este es un ejercicio básicamente de comparación, en donde decimos, mire, si usted este punto le cae aquí, donde vemos, le está ofreciendo menos efectividad, le está ofreciendo menos salud por más costo. ¿Compraríamos esto? Pues no, claramente no, pues algo que me valga más y me ofrezca menos, pues claramente no. Si me cae por aquí, en este punto que estoy señalando, quiere decir que tiene más efectividad a menor costos, me ahorra plata. ¿Lo compraríamos? Pues claro que sí, ¿cierto? Y es lo que llamamos una tecnología dominante, porque logra dominar la intervención al comparador. Si cae por aquí, donde estoy señalando, ¿qué pasaría si algo me ofrece que me ahorra costos, pero también es menos efectivo? Estamos hasta en un dilema ético, pero esto en la práctica se tiene que hacer para poder decir, oiga, es que a veces puede que el presupuesto no me alcance y tengo que ofrecer no lo último, lo mejor, pero sí algo que me permita manejarlo. O sea, no es del todo malo, es lo que quiero decir acá. Y a veces esto se mensaje dice, no, no, debemos ofrecer lo mejor, debemos... Claro, pero es que a veces estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, como dice el dicho. Bueno, y si nos cae por acá, es lo que llamamos aquí este es el área, por así decirlo, de la costo-efectividad, del plano cartesiano, el cuadrante uno, cuadrante de la costo-efectividad. ¿Por qué? Porque es más efectivo, me ofrece más salud, más desenlaces, pero es más costoso. Entonces, ¿vale la pena pagarlo acá? ¿Cierto? ¿Qué nos determina? Algo que pintamos aquí con esta linecita que llamamos la disponibilidad a pagar. ¿Por qué la disponibilidad a pagar? Es porque nos dice cuánto estamos dispuestos en costos a asumir por una unidad de efectividad. Lo más usado son los famosos costos por quali, ¿cierto? Dentro de las razones incrementales de costo-efectividad. Sí, no vamos a entrar en ese detalle porque si no me paso el tiempo. Pero lo que quiero decirles es que por favor, que cuando digan, oiga, ISPOR nos vino a dar una charla que me quedó, ese man habló allá de un poco de cosas, pero lo que me quedó en la cabeza es que cuando digo que es costo efectivo, no es más barato, ¿cierto? Porque costo efectivo es que yo tengo que incurrir en mayores costos para pagar efectividad. Y digo, pasa de mi disponibilidad a pagar, se me pone por aquí, se me pone por aquí. ¿Sí? ¿Dónde está mi disponibilidad a pagar en costos por cuál y en costos por desenlace evitado? ¿Cierto? Que ya vamos a ver unos ejemplos sobre eso para, ahí sí, hacerlo terrenal. Pero costo efectivo no es más barato. Si queremos hacernos acá los sofisticados diciendo es algo costo efectivo porque me ahorra plata, estamos incurriendo aquí en un error conceptual. Y de pronto alguien que conozca un poquito más dice, no, no, no lo estamos logrando. Entonces, si es de menor costo, es de menor costo, ya, y punto. Y nuestro país es uno de los primeros que estableció un umbral de disponibilidad a pagar, es decir, cuánto yo estoy dispuesto a pagar por año de vida ajustado por calidad. Esto es relativamente reciente, está sobre la discusión de la aplicabilidad del umbral, pero dijo, mire, algo más o menos así como unos 5.000 dólares de la época. Bueno, ¿cómo el dólar, cierto? Que es una pregunta bien interesante por esto, pero alrededor de unos 15 millones de pesos por año de vida ajustado por calidad puede ser aceptable para el sistema de salud colombiano. Y es uno de los primeros países, y lo quiero resaltar porque se hizo un tema muy juicioso por parte del IETS, del Ministerio de Hacienda, para poder hacer esto. Bueno, costo efectividad finalmente, ¿qué es? Una medida de eficiencia comparativa, pero no de asequibilidad. ¿Qué quiere decir? Un ejercicio que me compara A contra B, intervención contra comparador.
pero no de asequibilidad. Es decir, no me dice al final cuánto se va a gastar y para eso normalmente se tiene el impacto presupuestal, que es que me dice si realmente en el presupuesto cuánto me va a impactar. Entonces, ojo, la costo efectividad puede llegar a ser eh, una medida comparativa, pero no me dice cuánto tengo que cubrir. Acá me va a hacer una publicidad por acá de un programa académico que pude cursar recientemente y vamos a hacer una divulgación del trabajo de grado y así vamos a hablar de umbrales de asequibilidad, publicidad política pagada. Bueno, entonces, para los ejemplos terrenales, traigamos estos, unos, y ya van a entender por qué vienen en esta secuencia. Esto uno busca, ojo, no es un tema muy exhaustivo, no es un tema muy exhaustivo, incluso muchos no son formalmente indexados, algunos y otros no. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pues lo llevamos a eventos, lo llevamos a lo que se conoce como literatura gris, que no queda en una revista formal, pero es conocimiento, por supuesto, y hay que valorarlo, por supuesto, porque ese es el camino en que las instituciones construyen su conocimiento. Y este nos dice cuál es el efecto del seguimiento farmacoterapéutico en adultos mayores polimedicados. Y básicamente, súper sintético esta última parte. Tenemos una población, que era una población, esto fue en Cuba, de adultos mayores polimedicados, la intervención seguimiento farmacoterapéutico frente a no tener seguimiento farmacoterapéutico, el desenlace era la resolución de los PRMs en un tiempo de un año. ¿Y qué nos dice? Nos dice una tablita de esta referencia que nos hace el costo agregado de los pacientes con seguimiento farmacoterapéutico. Son tamaños de muestra relativamente pequeños, ¿sí? Pero al final lo que hace es que calcula cuántos resultados negativos asociados a la medicación resolvió y cuántos me costó. Y me dice por costo por RNM resuelto. ¿Y qué nos da? Que ahorra plata. Que pudieron hacer un análisis que ahorra plata. Finalmente, calculando una razón de costo-efectividad. La efectividad eran los RMNs, y así fue que se definió. Entonces, ahí ahorró plata. Que si está súper bien estructurado, tiene algunos temas metodológicos, pero lo que quiero decir es, pero es un muy buen primer acercamiento de hacer un análisis de costo-efectividad en la gestión del riesgo farmacéutico, como se titula esta charla, ¿cierto? Para que tenga coherencia el título con el objetivo, con las conclusiones, ¿no? A veces como no. Nos pasa ahí cuando tiene más nombre que contenido la charla. Esperamos que acá digamos, que estos sí son costo-efectividad sobre la gestión del riesgo farmacéutico y el seguimiento farmacoterapéutico como una intervención focalizada a una población para poder evaluar la costo-efectividad. Y en este caso, ¿qué digo? Que ahorraba plata. Este segundo ejemplo. Un segundo ejemplo en donde básicamente teníamos una costo-efectividad y un impacto presupuestal de un programa de atención farmacéutica a hipertensos en México, donde teníamos hipertensos con seguimiento farmacoterapéutico comparado sin seguimiento, qué tanto cumple la farmacoterapia en 6 meses. Encontramos que realmente los programas o la evidencia que se está generando no es tan larga todavía. Pero bueno, ellos hicieron un modelo, recuerden, la interpretación cercana a la realidad, para poder demostrar que el estudio de costo-efectividad por paciente hipertenso que no recibe atención farmacéutica es de una plata mexicano, que se demostró básicamente, y esto creo que es lo más poderoso, que la implementación del programa de atención farmacéutica es una alternativa costo efectiva, que vale la pena, ¿cierto? Pero es costo efectiva, ya no costo ahorradora, costo efectiva porque mejora los desenlaces, pero me toca invertir un poco más. Y es ahí donde debemos vender la idea de que estamos dando más salud por obtener más resultados. Sin embargo, al ser costo efectiva, podía llegar a generar un ahorro y impacto presupuestal. Entonces, era el desenlace agregado al final. Me decía, usted tiene que invertir más en atención farmacéutica, pero el desenlace a largo plazo me va a ahorrar plata. Esto es lo que quería, digamos, ahorrar acá. O mejor, esto era lo que quería poder demostrar acá. Y en la jerga farmacoeconómica, ¿cierto? Con atención farmacéutica resultó siendo una alternativa dominante. Más salud por menos plata. El último ejemplo, de una persona que es un profesor que apreciamos mucho, en donde hizo un análisis de costo-efectividad para pacientes con hipertensión arterial y plantea un caso base muy similar a los que hemos visto de pacientes adultos con hipertensión, con seguimiento, sin seguimiento, y el número de HTA. Me quedó un typo acá, qué pena. En 6 meses.
Básicamente dice, venga, los pacientes se controlaron mejor con atención farmacéutica, aunque no fue tan grande la diferencia, pero calculó el número necesario de tratar, que es interesante, 26, tengo que tratar 26 pacientes para que la atención farmacéutica me funcione en uno. Esta medida epidemiológica a mí me gusta bastante porque es potente en ese sentido. Y donde aquí calcula, este es el plano de costo-efectividad, ¿cierto? El que veíamos allá, ¿sí? En donde lo calcula, nos dice cuáles son las variables con un análisis de tornado que llaman a esto para poder, cuál es la variable, es un análisis de sensibilidad de qué tanto muevo yo las variables y dónde se me impacta más la razón de costo-efectividad. Hay un modelo de un árbol de decisión para poder hacer esto. Y en el plano de costo-efectividad, cuando hago un análisis de sensibilidad, digo en el plano donde me alcanza a caer, donde de alguna manera hago 1000 iteraciones, recuerda que son modelos matemáticos, y esto nos caía la mayoría aquí en el cuadrante 1, por debajo de la disponibilidad a pagar. Aquí está el willingness to pay, el WTP, para esto, y resultó siendo costo efectiva. En ese momento era un abordaje de un PIB per cápita. Esta no es una charla de farmacoeconomía, pero esto está bastante revaluado y ya no es como tan del 1 al 3 PIB per cápita, ya se ha revaluado bastante. Bueno, para estar dentro del tiempo, José y Nelson, que lo recomendaron bastante, y sabiendo que, ojo, las preguntas, por favor, escríbanme al correo de ispor Miguel Amezquita, miguel.amezquita@isporcolombia.org para resolver las dudas que puedan salir. Pero vamos aquí con nuestras conclusiones. Primero, sí, al paciente hay que darle lo que necesite de las eras allá que veíamos, gestionar la demanda, que demuestre el resultado, sea eficiente, pero se pueda pagar. Los sistemas debemos entrar en un tema de asequibilidad importante. El valor se ha venido evolucionando, pero debemos definir qué es valor para poder decir, vamos a agregar valor, pero definamos primero qué es valor. El tercero, el enfoque de riesgo permite priorizar y predecir, como los vimos, las intervenciones a realizar, incluida la atención farmacéutica o el seguimiento farmacoterapéutico, que hay, bien sabemos que hay como una diferencia entre lo uno y lo otro, ¿cierto? En la cuarta conclusión, que es nuestra evidencia que repasamos con nuestros ejemplos terrenales, demuestra que la atención farmacéutica puede ser costo efectiva e incluso dominante, como lo vimos, pero ¿cómo podemos demostrar esto? Desde análisis más sencillos como ese de 30 pacientes, que puede tener sus temas metodológicos, sí, pero es información valiosa. Hay muchas instituciones inician por análisis sencillos, yo le llamo a esto aquí coloquialmente en baja resolución. A ver, baja resolución como YouTube cuando no hay tanta señal, ¿cierto? Que comienza como pixeladito, pero se vea, ¿sí? Le digo a mi equipo de trabajo, que pixeladito, pero que se vea. Y el reto es cómo poder demostrar esto. Y el último, y creo que el más importante, es que el talento humano en salud relacionado con los servicios farmacéuticos, desde los auxiliares de servicios farmacéuticos, los tecnólogos en regencia de farmacia, los químicos farmacéuticos, tenemos la base, tenemos un cerebro técnico científico para poder aprender y profundizar los temas de economía de la salud. No es no ciencia oculta, es cuestión de estudiar, de aprender, y como digo acá, que el Excel sea su mejor amigo para poderse meter en estos temas. Como dice el dicho, un experto es es un entusiasta que lo intentó muchas veces y que practicó muchas veces para llegar a ser experto. Y todos hemos iniciado siendo junior para enfocarnos en algún área del conocimiento. Con esto vamos terminando. Por favor, escríbanme al correo de ISPOR las inquietudes que puedan llegar a generar. Quedo súper pendiente de poder responder estas inquietudes. Y pues bueno, de nuevo, agradecer a José Jaime, a Nelson, al doctor Hamed Henao, para poder la invitación acá. Cuenten con ISPOR hacia adelante. El liderazgo del doctor Barrientos es la primera vez que este liderazgo va a estar en Medellín, en Antioquia. A mí me complace mucho. Yo construí mi vida en Bogotá, pero soy de Boyacá, su merced, y le creo al tema de poder descentralizar un poco la gestión y mostrar que las regiones también tienen lo suyo. Por supuesto, invitarlos a la página de ISPOR, consideren afiliarse para poder estar como en esta comunidad de la farmacoeconomía y de la economía de la salud mejor y la investigación de resultados en salud. Muchas gracias, espero tener algún otro espacio para poder compartir y bueno, les deseo éxitos con el cierre del evento. Que estén muy bien. Hasta luego.